Entre 1907 y 1908, Celio Fernandino de Moraes transitaba sus 17 años. Se estaba preparando para el ingreso a las Fuerzas Armadas, cuando comenzó a sucederle algo que le cambiaría el resto de su vida. Comenzó a hablar con un acento diferente a su región, pareciendo un señor con bastante edad. Su familia lo llevó a que lo viera su tío, el cual era psicólogo, ya que pensaban que estaba con un problema mental. Luego de varios días de observar y no encontrar nada, sugirió que lo llevaran con un padre católico para que le realicen un ritual, pues pensaba que se encontraba poseído. Luego de realizarlo, no consiguieron ningún resultado. Posteriormente, Celio fue afectado por una extraña parálisis. Los médicos no lograron encontrar cura. Después de un tiempo, y de un momento a otro, este hombre hizo una declaración: "Mañana estaré curado". Para la sorpresa de todos, al día siguiente comenzó a andar como si nunca le hubiese pasado nada. Este hecho da origen a una de las corrientes religiosas más conocidas en el mundo. La Umbanda es una religión de origen brasileño en la que se mezclan las herencias religiosas africanas traídas a América por los esclavos de la era colonial, con diversos elementos hindúes y cristianos, así como con tradiciones de los pueblos nativos americanos. A pesar de ser originaria del Brasil, se ha extendido a territorios vecinos como Paraguay, Uruguay y nuestro país. Bueno, es un tema muy interesante. Todo lo que vamos a ir contando lo vamos a hacer con mucho respeto, basándonos en una investigación previa y relatos. No existe un cuerpo unificado de creencias de la Umbanda, es decir, una doctrina única. Por el contrario, coexisten diversas formas de culto. Si profesas esta religión y te gustaría sumar algo, no dudes en contactarnos. Así le damos la bienvenida a este tercer podcast de Universo Tarahui. Soy Paula y me encuentro con Florencia y con Martín. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo está toda la audiencia? Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que nos estén escuchando. Sí, como decía Paulita, hoy vamos a estar hablando de esta religión que es cada vez más conocida en nuestro territorio, sobre todo acá en Corrientes, y desconocida al mismo tiempo, porque todos sabemos que está, y mucha gente desde el punto, quizás desde el desconocimiento, a veces con ese miedo, ¿no? Siempre que se habla de esta religión en particular, no sé qué opinan ustedes. Es que por lo general uno teme a lo que desconoce. Así es. Y generalmente con estas religiones que no son canon dentro de lo que es el cristianismo o el judaísmo o las religiones tradicionales y más antigua, tiene reticencia, tiene miedo, incluso las prácticas por ahí son desvirtuadas, y eso lo vemos en muchas películas, en relatos, y eso lleva a que el mismo desconocimiento y ese jueguito que se hace como si fuera un teléfono descompuesto, provoca el miedo en cualquiera que escucha la palabra umbandista. Así es. Bueno, como dijo Paulita al principio, nosotros vamos a hablar con el máximo de los respetos sobre la religión, y en base a las investigaciones que pudimos realizar previamente. Igualmente, como siempre y en cada uno de nuestros podcasts, tenemos testimonios de gente que tuvo un acercamiento más profundo con lo que es la religión. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito, por ejemplo, de los rituales por ahí que tiene la religión. Una de las cosas que caracteriza al umbandismo, y lo comentaba Paula al inicio, es el tema de las posesiones. ¿Sabes? En el primer relato se puede intuir de que esta persona era un medium, era una persona que tenía la capacidad de poder invocar y a la vez ser poseído por distintos tipos de espíritus. Esto siempre ocurre, la posesión, bajo la tutela de un sacerdote, y los espíritus que suelen aparecer o manifestarse en los mediums pueden ser los eguns, que son antepasados míticos, los caboclos, que son indígenas espirituales, y los pretos velios, que son espíritus africanos. Durante el tiempo de la posesión, los medios van a entrar obviamente en un trance y pueden comunicar a los presentes una voluntad divina. Con respecto a, dentro también de las prácticas, hay que nombrar los ritos iniciáticos.
la forma en que uno se inicia dentro de lo que es el umbandismo. En general, los ritos tienen un profundo simbolismo, porque incluso se pueden incluir animales que son sacrificados. Y en esto hay que tener mucho hincapié, porque estos animales son criados para ese tipo de rituales, ya sea por día o incluso meses, para darle ese simbolismo grande que tiene. ¿Por qué? Porque a la persona que es bautizada o iniciada en la religión se les lava la cabeza, se les corta el pelo, y tiene la particularidad de que se utiliza la sangre del animal sacrificado. Es casi como un bautismo cristiano, ¿no? Guarda mucha similitud, y el hecho de que se use la sangre le da mucha más fuerza al simbolismo que implica. Bueno, yo tengo una anécdota para contarle. Hoy, hablando con una vecina del barrio Cambacuá, me había contado que todos los viernes se hacían rituales, y ella se daba cuenta porque en la esquina de Irigoyen y Entre Ríos dejaban ofrendas. Ella dice que una vez, de chismosa, se acercó para ver qué había. Dice que había comida, barro, floreros, maíz, mantel rojo, y había un gallo muerto sin cabeza, y a ella le dio miedo. Había vino, caña, whisky, y tenía la particularidad de que todo se veía caro. Ajá. Y bueno, ella contaba que cerca de la medianoche siempre aparecían estas ofrendas, y que ni siquiera los barrenderos, digamos, se animaban a acercarse o a tocar, porque todos respetan mucho o temen por ahí. Bueno, como decíamos anteriormente, esto de por ahí prejuzgar. Nosotros siempre estamos prejuzgando a las cosas, las personas, las series, las películas. O sea, ¿cómo no vamos a prejuzgar una religión? Como dice Mar, siempre le tenemos miedo a eso que no conocemos. Y como yo decía al principio, esta es una religión que está muy presente en nuestro territorio, si bien viene de otro país, como explicaba Paulita, que su origen está en Brasil en realidad. Está muy presente. Entonces nos gustaría comentarles a la audiencia cómo es o cuándo fue que empezó a surgir esta religión acá en Corrientes particularmente. Surgió ya por el año de 1986 de manos del Pai Rogelio Osala, y se convirtió así, bueno, en el primer templo del nordeste argentino. Y según recuerda este Pai, la práctica conmocionó mucho a la sociedad, como ya veníamos comentando antes, aunque como él mismo menciona en una nota para el diario El Litoral hace un tiempo, se trata de esto que comentábamos antes, de la falta de conocimiento que tiene la gente sobre el tema. Y él decía, ¿no?, esto textualmente leyéndolo de acá de la nota, sumado a esto, algunos pícaros que mienten y cometen errores en nombre de nuestra religión. Y eso es un punto para mí muy importante para remarcar, ¿no? Porque por ahí hay personas que hacen cosas con mala intención y lo hacen en nombre de esta religión, desprestigiando o ensuciando esta práctica. Pasan todas las religiones. Exactamente, y no pasa solamente en esta en particular, sino que pasa en todas. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros a lo largo de la historia los actos atroces y sangrientos que se han hecho en nombre de la religión cristiana? Eso no es ningún secreto para nadie, y no por eso tenemos a gente diciendo que ser cristiano, no sé, está mal o lo que sea. O sea, se respeta la religión. De hecho, es la religión más importante del mundo. Bueno, siguiendo en la creencia de los Umbanda, en general es una religión monoteísta que plantea la existencia de una deidad todopoderosa que es inaccesible para los seres humanos, conocida como Olorum o Zambi, cuya energía vital es impulsada o manifestada por los Orixás, que son un conjunto de guías espirituales. Bueno, estas deidades componen una suerte de panteón al cual las personas pueden acceder mediante un medium. Bueno, al mismo tiempo ellos sostienen que existen ciertos valores humanos universales que están relacionados con ciertos elementos. Estos son la fe, que está relacionado con el cristal, el amor con el mineral, el conocimiento con las plantas, el equilibrio con el fuego, el orden con el aire, la transmutación con la tierra y la vida con el agua. Bueno,
tomando esto justamente que vos decís, nos gustaría comentarles, hace un par de años atrás, concretamente en lo que fue la iglesia de La Merced en su momento, se estuvo realizando, hicieron una nota de esto, fue para el canal 9 Resistencia, si no me equivoco, si no ustedes ya saben, a los oyentes son libres de comentarnos y corregirnos a nosotros, porque nosotros aprendemos con ustedes también a través de nuestras redes sociales. En ese momento estaba la May Miriam junto con Pai Rogelio, que yo ya lo nombraba anteriormente, en la nota explicando esta finalización en realidad de ritual que estaban haciendo en ese momento, que se llama paseo, explicaban ellos, que básicamente consistía en ir a lugares concretos donde ellos podían conseguir cosas que venían de la tierra, por ejemplo semillas o plantas específicas, como también comentabas recién. Pero la particularidad y por qué se hizo esta nota fue porque ellos fueron como últimos lugares a un templo católico, como yo decía, la iglesia de La Merced en este caso, y dejaron unas monedas. Ellos explicaban que esto lo hacen justamente para expresar su respeto hacia la religión católica, así como también en este paseo, como le dicen ellos, también recorrieron otros templos umbandas para saludar a sus hermanos, como les dicen ellos. Pero bueno, como dijimos con Martín y como dijimos con Paulita al principio, esto de desconocer por ahí un poco fue lo que asustó, por decirlo de alguna manera, en ese momento, y por eso se hizo toda la controversia, digamos. Y una de las cosas que decía es que siempre se hizo ese ritual, sino que esa vez fueron con sus vestimentas y por eso la gente llamaron más la atención. Exactamente, pero siempre se hizo. Bueno, ahora como siempre tenemos nuestra sección para darle paso, en este caso a una conocida nuestra, a Caro, para que nos hable de su acercamiento que tuvo con esta religión. Hola Martín, hola Paula, hola Florencia, buenas tardes a la audiencia Universo Tarahui. Mi nombre es Carolina y me invitaron los chicos a hablar desde mi experiencia sobre la religión Umbanda. ¿Cómo conocí esta religión? Y bueno, esta religión la conocí por medio de una amiga de mi hermana. Pasamos por una cuestión familiar muy delicada y muy triste y entonces decidimos necesitamos aferrarnos a algo más, otra cuota de fe en algo más para poder salir de la situación. Y bueno, eso fue uno de los impulsos que a mí me llevó a ir a esa sesión. Bueno, pasó como 10 años después que volví a ir. Y esa segunda vez fui porque coincidió que tenía mi compañero de estudio, practicaba esta religión y bueno, por medio de él fui y pasaba por cuestiones personales y también por curiosidades, entonces voy como observadora, digamos, a las sesiones. Si tenía algún prejuicio, y sí, tenía muchos prejuicios, miedo también, antes de la primera vez de irme, el miedo a fallar a Dios. Con el tiempo se me fue ese miedo y mis prejuicios siempre estaban basados en el dice qué o en el hace qué y bueno, fueron cambiando también. Pues cuando yo veo esto en el grupo que observo, quedó en la nada, nulo, porque son personas recontra serviciales, personas totalmente abiertas, personas que no obligan a nada, no te adoctrinan, no porque te vas a observar una sesión, quieren que seas de la religión, para nada, ellos no obligan a nada, por lo menos el grupo que voy, no obliga para nada. Y la verdad que me sorprende los serviciales y educados que son. Y les deseo una buena tarde. Chau, chau. Gracias, Caro, por tu testimonio. Y bueno, con esto damos finalizado el tercer episodio de Universo Tarahui. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es, Florcita, @Universo Tarahui en Instagram. También acuérdense que nosotros subimos todos los capítulos a YouTube, así que ahí nos siguen. Universo Tarahui también encuentran el canal. Les recordamos que pueden comentarnos sus experiencias con esta religión, que pueden comentarnos algunas temáticas futuras, y les recordamos que ya estamos casi mediados de octubre y al final de octubre vamos a tener un especial. Sí, a mí me miran y se ríen, pero yo estoy súper entusiasmada y lo vamos a hacer ese especial y yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, así que sigan atentos a nuestra Instagram y síganos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.